Doctores, buen día. Hoy vamos a tocar el tópico de lo que es el virus del papiloma humano. Es una patología muy importante de la cual deben tener un conocimiento general, si bien no volverse colposcopistas como yo, pero sí tener un buen informe para que a sus pacientes, cuando les lleguen con patologías de esta índole, las manejen adecuadamente. Como pueden visualizar, existen aproximadamente 200 tipos de virus de papiloma humano. Se catalogan en dos grupos, los de alto y bajo riesgo. Pues indiscutiblemente es una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a la clasificación, se les comentaba, se clasifican en virus de alto y de bajo riesgo. Los de bajo riesgo básicamente lo que generan son verrugas en los pacientes, y los de alto riesgo son los principales causantes de cáncer de cuello uterino. Se considera que hay aproximadamente unos 14 tipos de virus de papiloma humano que son considerados de alto riesgo, pero son fundamentalmente dos los de más alto riesgo. El virus del papiloma humano es el causante de cáncer en muchas partes del cuerpo, todas ellas relacionadas con actividad sexual, que es la forma de transmitir el virus del papiloma humano. Eh, Se considera que básicamente todos los cánceres de cuello uterino son generados por el virus del papiloma humano. Los de orofaringe se calcula que son el 70% el causante del BPH, el del ano el 90%. El del pene se considera que más del 60% es causado por este virus. El de vagina un 75% y el de vulva un 70%. Indiscutiblemente con estas estadísticas se evidencia que es el principal causante de los cánceres. Como se les comentaba, existe el virus del papiloma humano causante de la condilomatosis, que es el de bajo riesgo. Importante considerar que existe ya la vacuna contra el virus del papiloma humano. Normalmente la vacuna cobija 6 tipos de virus de papiloma, los más asociados a cáncer de cuello uterino. Tiene una capacidad importante esta vacuna de prevenir el cáncer de cuello uterino. En España es importante tener esta consideración. Se hace promoción que debe ser colocada la vacuna en las pacientes entre los 9 y los 12 años, porque es fundamental que la paciente no tenga el virus. Si tiene el virus, la vacuna no sirve absolutamente para nada. Entonces, lo ideal es casi que colocarla en pacientes vírgenes. Previene aproximadamente el 90% de los cánceres de cuello uterino. Existe una clasificación de la neoplasia cervical intraepitelial. Tiene una clasificación en NIC1, NIC2 y NIC3. Cuando las atipias solamente afectan el tercio inicial, se llama NIC1 y no es considerada una patología precancerosa. El NIC2 es cuando ya llega al estrato medio, compromete 2/3 del epitelio. Y el 3 cuando abarca
todo el grosor del epitelio. El NIC2 y el NIC3 sí tienen una asociación con el cáncer de cuello uterino. Dentro de los conceptos importantes a tener en cuenta es que ustedes en el área rural, donde haya una dificultad en la cobertura, les recomiendo que manejen el vinagre blanco. Ese lo consiguen en cualquier tienda. El vinagre blanco es ácido acético al 3 o 5%. ¿Qué es lo importante del vinagre blanco? Es que si ustedes hacen una especuloscopía, colocan el espéculo y con una jeringa aspiran un poquito de este vinagre de ácido acético y se lo rocían al cuello uterino, esperan aproximadamente unos 2 minutos. Y si aparece que el tejido del cuello uterino se pone blanco, remitan a esta paciente a un nivel 2 para descartar una patología que esté iniciando un cáncer de cuello uterino. Dentro de los conceptos importantes que hay que tener en cuenta, uno de los métodos ideales a promover en las pacientes, no como método de planificación, sino de protección contra el virus del papiloma humano y el virus del SIDA, definitivamente es el preservativo. Protege aproximadamente un 70% de la posibilidad de transmisión de cualquiera de estos dos virus. Fundamental dentro de las estadísticas, el cáncer de cervix, la cuarta causa de muerte mundial por neoplasias. Importante, importantísimo que no me les pase, doctores, por favor. La citología tiene una capacidad de detección del 55% para el NIC2 y 3, y como les comentaba, estos dos son las patologías que están asociadas al cáncer. Por lo tanto, la citología en términos generales tendría solo una capacidad de diagnosticar la posibilidad de desarrollo de cáncer de cuello uterino en el 50% de las pacientes. Por eso les digo, tengan ustedes ciertas medidas importantes como las que le comentaba, el vinagre blanco. Si la paciente le llega con algún flujo importante, hagan el manejo, pero importante que le hagan una especuloscopía, es decir, coloquen el espéculo y le pongan el vinagre blanco para visualizar la posibilidad de patologías graves. Existen unos parámetros de, por ejemplo, cuando iniciar a tomar citologías. Como el cáncer de cuello uterino no es una patología que se desarrolle inmediatamente, sino que se demora bastantes años, unas recomendaciones de la citología es empezar 3 años después de iniciadas las relaciones sexuales. Se establece dentro de los parámetros establecidos, el cuento es que yo soy ginecólogo y colposcopista, como les decía, y tenemos medidas un poquito más estrictas, pero en términos generales se dice que si 2 citologías continuas cada año salen normales, se puede solicitar la siguiente citología a los 3 años. Fundamental, si una citología le reporta ascus, está hablando de una posible patología de lesión intraepitelial importante. Hay dudas, y entonces como hay dudas, hay que hacer la colposcopía. Fundamental, las jóvenes
tienen una capacidad de defensa muy importante, de tal suerte que si le llega una paciente menor de 25 años con NIC1, casi que la pueden decir, no se preocupe para nada, porque más del 95% de esas pacientes solitas, sin ningún tratamiento, desaparece esta patología.